dice el capítulo 16 de la primera carta. Dice, ahora bien, consideremos la pregunta acerca, se dan cuenta que estaba respondiendo a una pregunta que ellos habían hecho en una carta. Consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. Y ahí vemos una vez más que no era algo específico de una sola iglesia, sino que ya Pablo le había aconsejado a las iglesias de Galacia. Gálatas no es una carta a una ciudad, sino a una región. Y en esa región habían varias iglesias, y a las iglesias de Galacia Pablo le había aconsejado que dieran así, y ahora le está reiterando lo mismo a la iglesia en Jerusalén, en Corinto. El mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana es el domingo. Fue el domingo el día que el Señor Jesús resucitó. Fue el domingo la primera reunión, la primera aparición del Señor Jesús fue un domingo, estúdielo. La segunda aparición del Señor Jesús fue también un domingo. Las primeras reuniones de la iglesia fueron domingos. El día de Pentecostés era un domingo, y es por eso que no es sorpresa que eventualmente en la historia de la iglesia el domingo se le llegó a llamar, como aún todavía se le llama hoy, el día del Señor. Y me encanta que se le llamó históricamente en el libro de los Hechos el día del Señor, porque Él se merece que le dediquemos un día. Yo he hablado mucho acerca de esto, de ser generosos con Dios en cuanto al tiempo y dedicarle un día. Al mismo tiempo, y esto no tiene mucho que ver con el tema, pero quiero decirlo, esto desacredita totalmente a las iglesias llamadas iglesias mesiánicas. Si es una iglesia es cristocéntrica y no tenemos que irnos a la ley, no tenemos que hacer el servicio el sábado, no tenemos que hacer todas esas cosas. El día del Señor, históricamente, la iglesia, los apóstoles, hasta el mismo Señor Jesús lo hicieron el domingo, y es por eso que hoy nosotros nos reunimos domingo. Amén. Así que si algún cristiano mesiánico, entre comillas, le llama por ahí y le dice que tiene que hacer un montón de cosas como los judíos, usted tiene que decirle que su rey es Cristo. Y si el rey de cualquier judío no es Cristo, no tiene salvación. Pero dejemos el tema de el sábado y vamos al tema de las finanzas. El primer día de cada semana, ahí nos dice cuándo, ¿verdad que sí? El primer día de cada semana. Nos habla también de la frecuencia, cada semana. Cada uno, ahí nos incluye a todos. Cada uno, qué estupendo es la palabra del Señor. Nos incluye a todos, lo hace personalizado y no deja a nadie fuera. Cada uno, el primer día de cada semana, cada uno debiera separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de un golpe. Nos habla de administración, nos habla de planificación, nos habla de una forma correcta de dar, nos habla de la frecuencia con la que debemos dar. Qué rico este pasaje en cuanto a cómo la iglesia debe dar. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de un golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos puedan viajar conmigo. Ahí está hablando más bien de la administración y quién debe administrar las finanzas, ¿verdad que sí? Habían personas que ellos habían escogido ya para llevar esas finanzas, para llevar esa ofrenda. Y no solamente eso, el apóstol Pablo está diciendo que él podía dar cartas de recomendación. Como que eso nos habla un poquito acerca de la reputación con la cual esta ofrenda iba a llegar hasta este lugar y cómo iba a ser recibida. Y si hubiera necesidad de una representación mayor, pues el apóstol Pablo dice, yo voy con ustedes. Yo voy con las personas que ustedes envíen. De modo que este pasaje pudiéramos hablar por varios domingos, varios sermones acerca de cómo la iglesia debe dar. Lo primero para responder a cómo la iglesia debe dar, que está muy claro en este pasaje, es las razones bíblicas neotestamentarias para la iglesia por las que cada uno de nosotros, cada primer día de la semana, cada domingo debemos dar. ¿Dicen amén? Yo quiero decirle algo, cuando
el apóstol Pablo escribe en la segunda carta y les dice esto, que Dios ama al dador alegre, no le estaba dando un concepto de dar completamente nuevo para ellos. Le estaba dando de la forma de dar que ya él les estaba enseñando. ¿Qué les estaba enseñando en la primera carta? Esta es la forma en la que podemos dar y dar con alegría. Primero, dar con las razones correctas. ¿Cuáles razones tenían el apóstol Pablo y la iglesia de Corinto aquí para dar? Bueno, primero, tenían razones socioeconómicas. Los cristianos en Jerusalén estaban pasando por pobreza, había necesidad. Ahora, esta simpatía que el apóstol Pablo tenía por los cristianos en Jerusalén no era algo nuevo. Los que conocen la historia, no hace mucho estudiamos la primera parte del libro de Hechos y aprendimos cuando Pablo, después de convertido, después incluso de plantar la primera iglesia cristiana en Antioquía, él regresa a Jerusalén. Y cuando él regresa a Jerusalén, los ancianos en Jerusalén, los líderes, Pedro, Juan y Santiago, y cuando digo Santiago no me refiero a Santiago, el hermano de Juan, sino me refiero a Santiago, el hermano de Jesús, que para ese entonces era anciano allí en Jerusalén. Estos líderes le encomendaron algo a Pablo. Usted puede encontrarlo en su Biblia en Gálatas capítulo 2, le invito a que vaya allí si quiere. Gálatas 2 del 9 al 10. Gálatas 2 del 9 al 10 y dice, de hecho, está hablando el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los cristianos que vivían en el área de Galacia, las iglesias de Galacia, dice, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Estos, Pedro, Juan y Santiago, se enfocaron más en el ministerio en Jerusalén. Los que llevaron el evangelio, de una forma muy generalizada, al mundo gentil fueron primeramente y esencialmente el apóstol Pablo y también Bernabé, por supuesto, que fue allí en el primer viaje misionero con ellos. Dice, ellos nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia, escucha ahora por favor, la única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. El apóstol Pablo había tomado esta misión de ayudar a los pobres, la había tomado en serio desde aquel entonces que él había ido a Jerusalén. Antes de su primer viaje misionero, él había ido y había salido con ese peso. Para ese tiempo en que el apóstol Pablo fue a Jerusalén y salió con ese peso, con esa carga de los necesitados en Jerusalén, pues había mucha necesidad en Jerusalén. ¿Por qué habían cristianos pobres en Jerusalén? Cuando leemos en 1 Corintios capítulo 16, que fue lo que leímos ahorita, dice, ahora bien, considerando la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén, de modo que podemos entender claramente que había una necesidad, que había un propósito, que había una razón, y era cubrir la necesidad de los cristianos en Jerusalén. Esa era la razón. Lo primero que podemos entender a la hora de dar y dar con alegría es que debemos dar con un propósito divino, un propósito de Dios, un propósito justo, un propósito digno de nuestras finanzas. Y lo vemos allí. Ahora, esto de la necesidad, dar a los necesitados, es algo que todo el mundo hace. Los más pecadores de este mundo también dan a los necesitados y no son más dignos de nada de parte de Dios porque den a los necesitados. Yo no tengo absolutamente nada en contra de dar a los necesitados. Pero entendamos que dar a los necesitados puede hacerse incorrectamente. Y cuando estudiamos la condición, la pobreza que había en Jerusalén, vamos a entender que era justificable. Vamos a entender que no se trataba de un montón de personas vagas que estaban sentadas en sus sillones esperando que el mundo pagara sus facturas. No. Habían razones por las cuales ellos eran pobres. Lo primero que podemos entender de la pobreza de los cristianos en Jerusalén es que simplemente Jerusalén era una ciudad pobre para ese tiempo.
Esta no es la Jerusalén del tiempo del Antiguo Testamento, es la Jerusalén bajo el Imperio Romano, es la Jerusalén bajo el yugo del Imperio Romano, y simplemente para este tiempo Jerusalén no tenía muchas finanzas, no era una ciudad rica, era una ciudad pobre. Para añadirle a esto, Jerusalén se había convertido en la meca de los cristianos. Muchos cristianos venían a Jerusalén año tras año por las fiestas judías. De modo que cuando llegaban a Jerusalén, muchas veces esos creyentes llegaban a casas de ciudadanos de Jerusalén, residentes de Jerusalén. ¿Y qué pasaba? Donde había comida para 5, ahora tenía que haber comida para 15. Y pues eso afectaba las finanzas de Jerusalén. De modo que, de hecho, en este tiempo histórico, era simplemente un tiempo en que Jerusalén no tenía prosperidad, era pobre. Y podemos entender las razones por las cuales eran pobres. Una otra razón por la cual los cristianos, específicamente los cristianos, no necesariamente los judíos o los griegos o los romanos, sino los cristianos, la iglesia era pobre. Esa era la razón por la cual estaban dando, ¿verdad? La ofrenda era para los cristianos pobres en Jerusalén. ¿Por qué eran pobres? Bueno, si usted estudia el Nuevo Testamento y estudia la historia, usted entiende que los cristianos eran muy perseguidos. Algunos no podían tener buenos empleos. Evidentemente o consecuentemente no había buenas finanzas. De modo que el pueblo de Dios era un pueblo perseguido, era un pueblo que, como predicaba al Jesús Nazareno, el rey de los judíos, y estaba en contra del judaísmo o de la religión judía ortodoxa, pues estaban en contra. Eran los de la izquierda, eran los extraños, los despreciados, y muchas veces pues no tenían cómo comer, no tenían de dónde sacar. Si de alguna forma nos pudiéramos relacionar a ellos, nuestros hermanos que son indocumentados entre nosotros, que quizás no puedan tener un empleo con mucho lujo, pueden relacionarse con eso. Y no quiero entrar mucho por ahí porque es sensible el tema y no quiero entrar en ese tema. Pero la cuestión es que había muchos cristianos pobres resultado de la persecución que tenían. Una tercera razón era que los peregrinos, había muchos cristianos de todo el Medio Oriente que venían a Jerusalén. Y especialmente cuando vinieron el día de Pentecostés y se convirtieron, entiendan que eran peregrinos. Andaban de ciudad en ciudad, y si allí había buena economía, pues iban para allá. Y cuando había buena economía allá, pues iban para allá. Cuando llegan a Jerusalén y se convierten al evangelio, ¿qué pasa? Se quedan en Jerusalén. Y de nuevo, no había Hyatt, ni había Marriott, ni había nada de eso. No había shelters no, quizás habían algunos shelters, sí. Pero lo regular y lo que vemos que era evidente cuando leemos el libro de los Hechos es que estos creyentes venían a vivir y quedarse por completo en casa de otros creyentes en Jerusalén. Tanto así que el primer problema grande que hubo en la iglesia, ¿cuál fue? Que las viudas de esos que venían de otros lugares no eran atendidas. Aparentemente esa era la queja, ese era el chisme que había. Que las viudas de esos lugares no eran tan bien atendidas como las viudas de los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y hay muchas razones para hablar porque eso podía ser una realidad. Simplemente no eran conocidas, no había un sistema completo. Ese fue el primer problema de la iglesia. De modo que podemos entender por qué había necesidad entre los cristianos en Jerusalén. Todos estos cristianos de todo el Medio Oriente llegaban a Jerusalén y de nuevo, en una casa donde comían 2, ahora tenían que comer 10, y había que buscar empleo para esos extraños y cristianos menos. De modo que podemos entender por qué había pobreza, había necesidad en Jerusalén. Una cuarta razón está registrada bíblicamente en Hechos capítulo 11, versículos desde el 27 hasta el 30. Se los leo rapidito.